nuestros antepasados más antiguos? La respuesta a estas preguntas se encuentra en un país cubierto en un 80% de glaciares a lo largo de todo el año: Groenlandia. Es aquí, cerca de Isua, que significa lugar donde termina la Tierra y comienza el hielo, donde se descubrió una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Este macizo tiene más de 3.800 millones de años. Descansa aquí, sobre una superficie de 4 kilómetros de anchura y 35 de longitud. Este conjunto de rocas negras es único en el mundo. Isua es el único lugar del planeta donde se puede estudiar una formación así de antigua sobre una superficie de este tipo. Es aquí donde se han descubierto los rastros de vida más antiguos que se conocen en la actualidad. El profesor Minik Rosing es el autor de este extraordinario descubrimiento. Aquí está la roca. Esto que estamos viendo nos retrotrae 3.800 millones de años en el tiempo, de forma que podemos comprobar cómo era entonces la superficie de la Tierra. En esta roca de aproximadamente 1 metro cuadrado, es la franja negra lo que monopoliza la atención de los científicos del mundo entero. Contiene los rastros de vida más antiguos que se han descubierto hasta la fecha en nuestro planeta. Pese a disponer de una perspectiva excepcional, no podemos distinguir a simple vista los fósiles de estos primeros antepasados. La única diferencia que hay entre este gris y este negro es que este contiene carbono y que el carbono procede de organismos vivos. El aumento del microscopio electrónico muestra la presencia de una cantidad de pequeños granos negros. Son partículas de carbono. Su análisis ha revelado que fueron sin duda los materiales de base con que estaban compuestos los organismos que vivían aquí hace 3.800 millones de años. Según el Dr. Rosing, debía tratarse de entidades que medían apenas 1/100ª de milímetro de longitud, muy parecidas a las bacterias de hoy. Un examen más profundo de las rocas ha despejado ciertos indicios relacionados con su modo de vida. Estas numerosas líneas paralelas más oscuras que se distinguen sobre la superficie de la roca las produjo la acumulación de polvo y cápsulas de bacterias sobre el fondo marino. Si estas líneas son rectas es porque este lugar estaba al abrigo de las perturbaciones que producen las olas y las corrientes. Hace alrededor de 3.800 millones de años, este lugar era un remanso de paz en el fondo del océano, a varios cientos de metros de la superficie y lejos de la costa. Y en las profundidades de este océano primordial ya se desarrollaban organismos que obtenían sin duda del agua del mar los nutrientes necesarios para su subsistencia, así como el carbono del que estaba formada su envoltura. Esta es la roca más antigua que podemos estudiar en la superficie de la Tierra, y al remontarnos con ella en el tiempo, comprobamos que ya entonces había vida. De modo que por mucho que nos remontemos en el tiempo, comprobaremos que siempre ha habido vida. Yo creo que la vida apareció en la Tierra hace aproximadamente 4.300 millones de años, desde que se formaron los océanos y se dieron las condiciones necesarias para su desarrollo. Estas huellas representan la forma de vida conocida más antigua de nuestro planeta. Son la impronta tangible de los orígenes de esta vida, que surgió en el corazón de un océano situado en un planeta lo bastante voluminoso para poder conservarlo.
el principio de un largo periplo evolutivo que al cabo de 4.000 millones de años daría lugar al hombre actual. Pero aún faltaban muchas pruebas que superar. La siguiente gran amenaza vendría del espacio. Numerosos fragmentos, que nunca llegarían a alcanzar el tamaño crítico de un planeta, continuaban recorriendo el sistema solar. Y aunque la Tierra había adquirido una masa suficiente para que la vida se desarrollase en su superficie, su nueva fuerza gravitatoria había multiplicado también el número de asteroides a los que atraía. Y la energía que libera un objeto celeste al chocar contra la Tierra supera en mucho lo que somos capaces de imaginar. Nos encontramos en Arizona, en el paraje del Meteor Crater National Landmark, más conocido por el nombre de Cráter Barringer. Este inmenso cráter de 1.200 metros de diámetro es el resultado de un impacto que tuvo lugar hace aproximadamente 50.000 años. Pero ¿cuál era el tamaño del meteorito que se estrelló aquí? En el verano de 2003, un centenar de personas procedentes de los 4 puntos cardinales de Estados Unidos se reunieron aquí para festejar un acontecimiento. Okay, folks, everyone move about 10 paces to your right. Todos, miembros de la misma familia, se reunieron aquí para celebrar el centenario de la adquisición de este cráter por su antepasado común, Daniel Barringer. Daniel Barringer era empresario. Había hecho fortuna con la explotación minera a finales del siglo XIX. En 1903 compró este cráter con la idea de extraer la cantidad de hierro y níquel que debía contener el gigantesco meteorito que lo había producido. Cuando mi abuelo llegó al borde del cráter, supuso que el objeto que se había estrellado aquí debía ser al menos tan grande como el fondo del cráter. O sea que tendría más de 500 metros de diámetro. Para él, eso suponía millones de toneladas de níquel de un inmenso valor comercial. Una verdadera fortuna. Daniel Barringer decidió pues invertir una suma increíble, cerca de 10 millones de euros, para iniciar la prospección. Empleó todos los medios posibles para explorar las profundidades del cráter, pero a pesar de su empeño no encontró ni hierro ni níquel. Llevaba excavando casi un cuarto de siglo cuando una publicación inesperada puso fin a su sueño. Básicamente, el artículo afirmaba que el diámetro del objeto que había producido el cráter no debía exceder algunas decenas de metros. La decepción fue amarga. Obligado a abandonar su proyecto, Daniel Barringer sucumbió a una crisis cardíaca poco tiempo después. Creo que yo habría cometido el mismo error. Dadas las dimensiones de este cráter, uno imagina automáticamente que el meteorito debía ser enorme. En realidad, el impacto de un meteorito del tamaño de esta red habría sido suficiente para producir este inmenso cráter de más de 1 kilómetro de diámetro. Se cree que un objeto de un tamaño infinitamente superior colisionó con la Tierra hace 4.000 millones de años. Un asteroide de un diámetro 10.000 veces superior al del meteorito Barringer, cuya masa debía ser 1 trillón de veces mayor. El profesor Norman Sleep, de la Universidad de Stanford, y su colega de la NASA, el profesor Kevin Sanle, trabajan juntos en el estudio de los impactos de meteoritos que colisionaron con la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero la intensa actividad tectónica de nuestro planeta hace mucho tiempo que borró de su superficie el más antiguo de sus cráteres.
La Luna no tiene ninguna actividad tectónica. Su superficie conserva las huellas de las colisiones más antiguas. Los profesores Sleep y Sandle han intentado deducir con sus estudios la cantidad de impactos sufridos por la Tierra.